Buen día a todas y todos. Mi nombre es Oralia Bonilla. Soy investigadora y asesora de innovación y asesoría educativa, una organización civil que pretende fortalecer la escuela mexicana. Me da gusto saludarles y darles la bienvenida a ustedes y a nuestro ponente, el doctor Javier Tierno Cordón, quien expondrá la clase magistral titulada Cerebro y Aprendizaje. Esta clase magistral forma parte de los recursos que ofrecen los servicios de educación pública del estado de Nayarit para promover la mejora continua de la educación mediante la autoformación y el diálogo profesional entre docentes durante el desarrollo de los consejos técnicos, por lo que cuenta con un cuadernillo de apoyo titulado Orientaciones para apoyar el Consejo Técnico Escolar de Educación Básica, que pretende generar el debate, el diálogo profesional y el establecimiento de acuerdos y compromisos para fortalecer la enseñanza en beneficio de los aprendizajes de sus estudiantes. En esta clase magistral, el doctor Javier Tierno Cordón iniciará con una breve exposición sobre los hallazgos de los estudios sobre el cerebro y sus aportaciones a la pedagogía. Posteriormente, nos hablará acerca de la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro, el movimiento como una actividad humana esencial y el aprendizaje, para luego analizar su importancia y contribución a los procesos de adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura, que son funciones clave para aprender dentro de la escuela, pero también para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Les sugiero tomar notas de las ideas principales durante la exposición de la clase magistral del doctor Javier Tierno, para posteriormente enriquecer su debate, su diálogo durante el Consejo Técnico Escolar. Cabe señalar que el doctor Javier Tierno Cordón es doctor en Psicología y Actividad Físico-Deportiva por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene estudios de maestría en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de La Rioja, una maestría en Educación y Nuevas Tecnologías y Learning por la Universidad Oberta de Cataluña y un diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad Internacional de La Rioja. Asimismo, tiene varias publicaciones en revistas de impacto, capítulos de libros y ha participado en proyectos de investigación. Ejerce como docente en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, especialmente en el grado de Educación Infantil, en el grado de Educación Primaria, en el máster de Neuropsicología y Educación y en el máster de Educación y Tecnologías de Información y la Comunicación. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Área de Psicología y Psicobiología y forma parte del grupo de investigación Tecnodev de la Universidad Internacional de La Rioja. Esperemos que esta clase magistral constituya un recurso que fortalezca la reflexión de su consejo técnico, el debate y el diálogo profesional entre colegas, para que ustedes logren establecer acuerdos y compromisos con el fin de fortalecer la enseñanza y así contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Javier Tierno Cordón. Antes de nada, quisiera hacer una breve revisión al Plan de Estudios para la Educación Básica Mexicana de 2022. En este marco normativo podemos encontrar algunas premisas o pautas, ¿no?, que justifican la utilización de la neuropsicología y que justifican que como docentes sepamos más sobre cómo funciona el cerebro del alumnado y cómo aprende, ¿no? Entre otros lineamientos, encontramos que la nueva escuela mexicana debe colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje del alumnado. Para lograr ese máximo logro, entendemos que sería muy útil conocer cómo aprende el niño. También partimos de la base que hay que asumir la diversidad como condición y como punto de partida. ¿Esto qué implica? Atender a la individualidad, a las características, peculiaridades, necesidades e intereses de nuestro alumnado y también atender a los diferentes ritmos y situaciones de aprendizaje, ¿no? Vamos a partir de la base de que cada persona aprende de manera diferente, presenta habilidades y capacidades y necesidades distintas, ¿no? Esto implica que, como docentes, debemos garantizar que en nuestras escuelas aseguremos la convivencia de los estudiantes con estas capacidades, ¿no? En definitiva, el último objetivo a alcanzar
sería garantizar a los estudiantes el derecho a una educación en la que desarrollen aprendizajes significativos, lo cual implica conectar y relacionar lo que ya saben con lo que van a aprender. Esta clase magistral se va a estructurar en estas 4 partes. Primero vamos a hacer una breve aproximación a la neuropsicología educativa, ¿vale? Y a las principales estructuras cerebrales. De manera muy breve, veremos cómo se estructura el cerebro humano y qué partes principales podemos encontrar en él, ¿no? Qué zonas cerebrales más importantes. Por otra parte, haremos una breve aproximación teórica a las variables neuropsicológicas que intervienen en el aprendizaje escolar. Entre ellas hablaremos de las funciones ejecutivas, la atención, la memoria o los procesos perceptivos. Después, para cada una de estas variables me gustaría ofreceros unas pautas de intervención, una serie de sugerencias, pequeños tips o consejos para trabajar desde el enfoque neuropsicológico en nuestras aulas. Y por último, y dada su importancia, hablaremos también del proceso escritor, porque es importante qué aspectos debemos observar en el alumnado cuando se inicia en el proceso escritor y qué dificultades o problemáticas podríamos encontrar en un aula vinculadas a este proceso de aprendizaje. Empezamos en este primer punto, tal y como os comentaba, y lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de neuropsicología educativa es esa disciplina, esa área de conocimiento que vincula, que conecta el funcionamiento cerebral y los procesos de aprendizaje, ¿vale? Vamos a partir de la idea de que esta disciplina, la neuropsicología, es de reciente creación, no tiene ni 100 años de historia, ¿vale? ¿Cuáles son los propósitos que persigue, que pretende? Por un lado, ha hecho muchos esfuerzos en conocer, la comunidad científica ha hecho muchos esfuerzos en conocer cómo las funciones cognitivas o neuropsicológicas más importantes, véase la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, los procesos perceptivos, se vinculan con lo académico, es decir, cómo impacta la atención, cómo impacta la memoria, cómo impacta el movimiento en el rendimiento académico y en el aprendizaje de nuestro alumnado. Y por otro lado, también tiene como propósito último evaluar, identificar algunas de las principales dificultades y trastornos de neurodesarrollo, ¿vale? Esto nos requeriría mucho tiempo, por eso vamos a ver simplemente pequeñas pinceladas de algunos trastornos que podremos encontrarnos en el aula, sobre todo cuando hablemos de la parte de escritura. En definitiva, aunque la visión más tradicional de la neuropsicología educativa se enfocaba en el tratamiento de problemáticas, es decir, atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o específicas, en la actualidad está aceptado que se enfoque en todo nuestro alumnado, ¿no? Y cuyo objetivo último sea optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar el rendimiento escolar o académico de cada uno de nuestros alumnos. Primero, para lograr esto, vamos a hacer una pequeña aproximación a cómo es el cerebro de un individuo, del ser humano, ¿no? Y aquí encontramos una división más básica que hablaría de que hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Estos dos hemisferios son complementarios, aunque cumplen funciones diferentes y también presentan estilos de procesamiento diferentes. Lo vemos reflejado en esta diapositiva de manera bastante clara. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga principalmente en la mayoría de los sujetos del procesamiento verbal, pero el hemisferio derecho tiene una función complementaria al acto comunicativo y muy importante como puede ser la comunicación no verbal, ¿vale? Siguiendo esta lógica, podríamos atribuir a la mayoría de individuos el hemisferio izquierdo un pensamiento abstracto, temporal, simbólico, lineal o más lógico, mientras que al hemisferio derecho podríamos atribuirle un funcionamiento o procesamiento, estilo de procesamiento no verbal, analógico, al azar, fantasioso o intuitivo, ¿vale? También es reconocido que en la mayoría de individuos el hemisferio derecho tiene un papel predominante en el pensamiento creativo. ¿Y cómo se integra todo esto? Bueno, pues vamos a hablar brevemente de una estructura cerebral muy importante que es el cuerpo calloso, ¿vale? El cuerpo calloso, en términos coloquiales, sería un puente y en términos académicos podríamos reconocerlo como un fascículo conectivo que permite comunicar ambos hemisferios. Es sabido que presenta exactamente dos labores. Por un lado, permite la comunicación y cooperación entre ambos hemisferios y por otro lado, también tiene una capacidad inhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que permitiría que un hemisferio anule
la actividad o funcionamiento del otro hemisferio para según qué funciones, ¿vale? Esto se hace para evitar, por ejemplo, conflictos entre ambos hemisferios, los denominados conflictos interhemisféricos. Si seguimos profundizando o focalizando un poco más en el conocimiento cerebral, partimos, insisto, de esa estructura básica de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. La clasificación sería la que divide en 4 lóbulos, que son, como vemos en esta imagen, el lóbulo frontal en la parte delantera, el lóbulo occipital en la parte trasera y también tendríamos el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Cada uno de ellos ya se sabe hoy en día que tiene funciones diferentes. Y si llegamos a un tercer nivel de análisis, profundizamos desde los hemisferios, pasamos a los lóbulos, también podríamos identificar zonas concretas de cada uno de ellos y sus funciones atribuidas específicas. Por ejemplo, de manera muy resumida, dentro del lóbulo frontal podríamos encontrar la corteza prefrontal, que tiene un papel destacado en las funciones ejecutivas. Hoy precisamente hablaremos de estas funciones. También se localiza el área premotora, que se encarga de todo lo relacionado con el movimiento en cuanto a la planificación y secuenciación del mismo. Encontraríamos la corteza motora primaria, que se encarga de ordenar la ejecución de estos movimientos, o un área muy reconocida, que se denomina el área de Broca, que tiene un papel destacado en la producción oral del lenguaje y en la articulación de palabras. Estas serían, no todas, pero sí algunas de las más conocidas o importantes zonas cerebrales localizadas en el lóbulo frontal. Si pasamos al lóbulo temporal, encontramos una vinculación con la audición, en este caso gracias a la corteza auditiva, también con los procesos de comprensión lingüística, insisto, mientras que decíamos que en el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca encargada del habla, en el lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke, que se encarga del papel tiene un papel clave en la comprensión lingüística. Otras zonas podrían ser el hipocampo, cuyo tiene una actuación clara en la memoria, ¿vale? También es otra variable neuropsicológica de la que hablaremos en esta clase magistral, y luego la amígdala, que se encarga de la regulación emocional. En el lóbulo parietal, que lo vemos reflejado en la imagen, encontraríamos, entre otras, la corteza somatosensorial, que tiene un papel destacado en todo lo relacionado con las sensaciones. Es decir, interpreta la información o nos permite analizar la información referida a la temperatura, al dolor, al tacto o a la presión, ¿vale? También hablaremos brevemente hoy de los procesos perceptivos. Y luego encontraríamos el área de asociación parietal, que se encarga, entre otras funciones, de orientarnos en el espacio o tiene un papel destacado en 3 aprendizajes básicos, como son el concepto numérico, la lectura y la escritura. Por último, en la parte trasera del cerebro encontramos el lóbulo occipital y en él, entre otras funciones, se encargaría de la visión, ¿vale? Concretamente podemos localizar la corteza visual primaria, que se encarga de procesar esa información que captamos por los ojos, aspectos básicos como puede ser la iluminación o la imagen, y luego el área de asociación visual, que da un paso más allá y nos ayuda a reconocer objetos, percibir los diferentes colores o ubicar espacialmente a los objetos, es decir, tiene un papel destacado en las nociones de profundidad y de distancia. Este sería un breve resumen o una breve aproximación muy básica al conocimiento del cerebro. Insisto, podríamos hablar de 2 hemisferios conectados por el principal fascículo conectivo, que es el cuerpo calloso. Podríamos, dando un paso más allá, hablar de 4 lóbulos, como son el frontal, occipital, temporal y parietal, y en última instancia podríamos localizar zonas concretas enmarcadas en cada uno de estos lóbulos, tal y como hemos visto. El siguiente punto es identificar de manera teórica las principales variables neuropsicológicas que influyen en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿vale? Insisto, la neuropsicología educativa era esa ciencia que ha profundizado enormemente en el conocimiento del cerebro y cómo este conocimiento puede repercutir en los procesos de enseñanza-aprendizaje para optimizar el rendimiento escolar, ¿vale? Partiendo de esa premisa o de ese último objetivo que pretende la neuropsicología, hemos identificado algunas de las principales variables neuropsicológicas que podrían estar relacionadas e interferir en el proceso de aprendizaje. Estas son las que vemos en esta imagen, ¿vale?
Hablaríamos de las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, los procesos perceptivos, el lenguaje y el movimiento. Vamos a hacer una breve aproximación a cada uno de estos elementos, ¿vale? En este caso, en este recorrido, nuestro punto de partida van a ser las funciones ejecutivas, ¿vale? Y lo primero que quiero dejar claro es que hay multitud de modelos teóricos que han tratado de explicar estas funciones. Incluso no hay un consenso pleno entre la comunidad científica sobre cuáles podríamos considerar funciones ejecutivas y cuáles no, ¿vale? Lo que está claro es que estas tres que vemos en la diapositiva son las que tienen una mayor presencia o aparecen en la mayor parte de estos modelos teóricos, ¿vale? Podríamos hablar de la memoria de trabajo, del control inhibitorio y de la flexibilidad cognitiva, ¿vale? La memoria de trabajo se refiere a la capacidad que tenemos como individuos para retener y manipular información nueva. Lo veremos cuando hablemos de memoria, pero esta memoria de trabajo sería un filtro que entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Gracias a este filtro podemos procesar y retener a largo plazo lo que nos resulte interesante y desechar aquello que consideremos como inútil. Otra función ejecutiva que interfiere claramente en el aprendizaje sería el control inhibitorio, ¿vale? Esta, en términos coloquiales, sería el control de los impulsos, ¿vale? Por ejemplo, nos posibilita permanecernos o que el alumno permanezca sentado mientras escucha el discurso del docente. También nos permite responder de manera reflexiva, es decir, cuando nos formulan una pregunta, dedicamos unos segundos a reflexionar sobre cuál sería la respuesta más acertada a esa cuestión, ¿no? Pues todo esto tiene que ver con el control inhibitorio, es el que posibilita esa capacidad reflexiva o en un diálogo, en un debate o en un intercambio comunicativo también interviene a la hora de respetar el turno de palabra, ¿no? Permanecer callados y atender y procesar lo que nos está transmitiendo los compañeros. Una tercera función ejecutiva sería la flexibilidad cognitiva, que está relacionado con la capacidad de cambiar de pensamiento. Esto se vería cuando planteamos un reto en un aula y vemos que cada uno de los alumnos lo aborda y trata de resolverlo de manera diferente. Es decir, la flexibilidad cognitiva es esa flexibilidad de pensamiento que nos permite abordar un mismo problema desde enfoques totalmente diferentes. Si hablamos de atención, también encontramos varios modelos teóricos. Uno de los más importantes sería este modelo de Solver y Matter, que habla de 4 tipos de atención. Por un lado, la atención sostenida, que es la capacidad para focalizar y mantener la atención en una tarea concreta. La atención selectiva sería aquella capacidad atencional que nos permite escoger un estímulo en un entorno multiestímulo. Por ejemplo, cuando estamos en un aula hay multitud de distracciones externas. Véase, ruidos, un compañero se levanta, el profesor interviene. Todos estos estímulos, el alumno debe ser capaz de omitirlos y focalizar, por ejemplo, en el mensaje que está leyendo en la pizarra, ¿no? Esta sería una serie de interferencias externas que, gracias a la atención selectiva, somos capaces de eliminar. También habría otras distracciones de tipo interno, como pueden ser las preocupaciones o ciertos pensamientos que nos invaden y que debemos tener la capacidad de omitirlos para centrarnos en la tarea principal. Podríamos hablar también de un tercer tipo de atención, que sería la atención alternante, que permite saltar la atención de un punto a otro de manera flexible. Y por último, la atención dividida, ¿vale? Que es tener la capacidad de atender a varias tareas o aspectos de manera simultánea. Esto estará muy relacionado con la automatización del movimiento. Lo podemos observar claramente cuando, por ejemplo, estamos andando. Conforme vamos andando, también atendemos al contexto y somos capaces de ver para no tropezarnos, pero además también somos capaces de atender una conversación. Si estamos dando un paseo con otra persona, somos capaces de observar el contexto, analizarlo para evitar tropezarnos o chocarnos, por ejemplo, con una farola, pero además también somos capaces de atender e interactuar con otro individuo, ¿no? Pues esto es gracias a esa atención dividida. Tercera variable neuropsicológica en la que vamos a profundizar sería la memoria, ¿vale? Y aquí vamos a ver de manera esquemática 2 modelos teóricos, que son el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin, que habla de que hay 3 tipos de memorias, serían 3 almacenes, 3 cajas, que sería la memoria sensorial, que interviene en los registros de menos de un segundo.
por ejemplo, lo que captamos por el tacto, por la vista o por el oído, esa información la trasladamos a la memoria a corto plazo. Ahí dura entre 15 y 20 segundos. Si nos interesa, la pasaremos a la memoria a largo plazo, ¿vale? Que sería un almacén donde almacenamos, registramos toda esta información y además tendremos la capacidad de recuperar dicha información. Este modelo sirvió o sentó la base para otros modelos que aparecieron posteriormente. Y uno de estos modelos que complementan y que enriquecen al modelo multialmacén sería el modelo multicomponente de Baddeley y Hitch, que incluye estos dos elementos en la ecuación. Por un lado, la memoria de trabajo, que sería un complemento a la memoria a corto plazo, que nos permite, siempre y cuando focalicemos la atención, retener esa información. Y luego podríamos hablar de un almacén episódico, que sería un puente, un enlace entre esta memoria de trabajo que acabamos de explicar y la memoria a largo plazo, ¿vale? Este almacén episódico tendría una relación directa con el aprendizaje significativo que tanto deseamos y que tanto buscamos en nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque nos permite conectar lo que estamos aprendiendo en ese momento con nuestros conocimientos previos que ya tenemos almacenados en la memoria a largo plazo. Siguiente variable neuropsicológica que creo que debemos conocer serían los procesos perceptivos, ¿vale? Vamos a ver algunas de las principales dificultades o limitaciones que nos podemos encontrar en un aula relacionada con estos procesos perceptivos, concretamente alteraciones visuales y alteraciones auditivas. Dentro de las alteraciones visuales más frecuentes o más prevalentes en nuestro alumnado, podríamos hablar de la ambliopía, que se trata del ojo vago, que es la disminución de la capacidad de ver con claridad con un ojo, la miopía, que dificulta la visión lejana, la hipermetropía, que sería la antítesis de esa miopía, que lo que hace es tener una dificultad para ver objetos cercanos o verlos de manera borrosa, el astigmatismo, que sería una combinación de ambos, vemos de manera borrosa tanto en cortas distancias como en largas distancias, el estrabismo, que sería una desalineación de los ejes visuales, y ya dos un poco más raros o no tan conocidos como serían las hemianopsias y las agnosias, ¿vale? Mientras que la ambliopía, miopía, hipermetropía se refieren a deficiencias en el globo ocular, las hemianopsias y la agnosia visual serían daños o deficiencias en el nervio óptico y en ciertas zonas del cerebro, ¿vale? Concretamente las hemianopsias provocan una pérdida de visión por un daño en el nervio óptico y la agnosia sería la incapacidad para reconocer estímulos visuales por un cierto daño cerebral. No vamos a profundizar mucho más en esto y pasamos rápidamente a las alteraciones auditivas. Estas alteraciones auditivas podríamos hablar de hipoacusias de transmisión. Bueno, cuando hablamos de oído, tenemos que tener claro que hay tres tipos de oídos, que serían el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿vale? La hipoacusia de transmisión se refiere a una alteración en dos de estos oídos, concretamente el oído externo y el oído medio. La neurosensorial se refiere a un problema en el oído interno y o en el nervio auditivo. También hablamos de una hiperacusia, que es un fenómeno bastante curioso que ocurre sobre todo en niños de pequeña edad que tienen una hipersensibilidad sonora. Es decir, presentan un umbral mucho más bajo de tolerancia a los sonidos y a los ruidos. Se manifiesta en que, por ejemplo, los niños en un entorno ruidoso tienden a taparse los oídos, les molesta, por ejemplo, los espectáculos de pirotecnia, etc. Esto se refiere, o se debe, mejor dicho, a este umbral más bajo ante los sonidos. Y luego, otros dos fenómenos que los he incluido porque son bastante curiosos, que serían las agnosias auditivas y la amusia, que ambos se refieren a daño cerebral. En el caso de la agnosia auditiva es una dificultad para reconocer los estímulos auditivos y la amusia es bastante curioso, es una alteración por daño cerebral que dificulta la percepción musical. Es decir, cuando una persona cuyo cerebro funcione de manera normal perciba una melodía, mientras que una persona que presenta amusia únicamente oirá ruidos inconexos, sin ser capaz de percibir, interpretar y sentir esa melodía. Hablando del lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, o más concretamente de los procesos neurolingüísticos, que es la quinta variable neuropsicológica que vamos a ver hoy, tenemos que tener en cuenta que cuando un niño se inicia en el proceso del aprendizaje del lenguaje,
tenemos que distinguir estos 4 componentes, que son el componente fonético o fonológico, que es esa capacidad para organizar y producir sonidos o fonemas. Podría haber una falencia, un problema en el componente léxico-semántico, que se refiere al significado que tienen las palabras para comunicarnos. También podríamos encontrar el componente morfosintáctico, que se refiere a la forma o tipo de las palabras y también a cómo se relacionan las palabras entre sí. Y un último estadio, que sería ese componente de tipo pragmático, que es la intencionalidad del lenguaje, es decir, nuestra capacidad adaptativa a la hora de comunicarnos. No nos expresaremos igual en un ambiente académico que en un ambiente informal, ¿no? Pues esa capacidad de adaptar nuestro lenguaje o el acto comunicativo al contexto en el que nos estamos comunicando está relacionada con el componente pragmático. Por último, la última variable neuropsicológica que veremos hoy es el movimiento. Y si hablamos de movimiento, forzosamente debemos hablar del desarrollo motor. Este desarrollo motor se refiere a cómo vamos adquiriendo una serie de habilidades y capacidades motrices, ¿vale? De manera muy esquemática, marcaría cómo el niño es capaz de reptar, luego pasa a gatear, luego, en torno al año de vida, logra la bipedestación, comenzamos a dar nuestros primeros pasos, comenzamos a correr, a saltar o a lanzar, ¿vale? Esto se refiere al desarrollo motor. También, si profundizamos un poco en este desarrollo, hay principalmente 2 leyes que marcan cómo se produce, que serían la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal. La ley cefalocaudal nos viene a decir que las partes más próximas a la cabeza crecen, se desarrollan y maduran antes que las más alejadas. De esta manera, el niño adquirirá antes el control motor del cuello que de las piernas. Y por otro lado estaría la ley próximo-distal, que nos viene a decir que las partes más próximas al tronco crecen, se desarrollan y maduran antes que las más alejadas. Siguiendo esta ley, entenderíamos que un niño es capaz de mover los brazos antes de adquirir esa motricidad fina relacionada con los dedos. Y lo último que vamos a ver, referido al movimiento, sería algunos elementos que intervienen en este desarrollo motor, como son la motricidad gruesa, la motricidad fina, la coordinación, el equilibrio, el esquema corporal. Quizá los anteriores los conozcáis, el esquema corporal no. El esquema corporal sería esa representación mental de nuestro cuerpo que nos permite, o que permite al niño, por ejemplo, señalarse la nariz, las orejas, los ojos, o también ser consciente de qué posibilidades y qué limitaciones motrices tiene su cuerpo, el tono muscular, el control postural o la lateralidad, que la lateralidad manual sería esa preferencia para utilizar una parte del cuerpo frente a otra, es decir, el hecho de que el niño sea, por ejemplo, diestro o zurdo. Tras esta aproximación teórica a las variables neuropsicológicas que pueden interferir en el aprendizaje escolar, me gustaría ofreceros una serie de pautas hablando específicamente de cada una de estas variables que acabamos de ver y que creo que pueden ayudaros a ser mejor docentes o a enriquecer vuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, hablamos de las funciones ejecutivas. Hemos presentado algunas de ellas, como puede ser la flexibilidad cognitiva o la memoria de trabajo. Pero ¿cómo podríamos mejorar las funciones ejecutivas en nuestro alumnado? Bueno, pues aquí tenemos algunas pequeñas pautas. Por ejemplo, podría ser útil fragmentar una tarea grande en tareas más sencillas. También podríamos trabajar estas funciones ejecutivas llevando a cabo dinámicas o juegos en los que tengan que repetir listas de palabras, números o colores. Podemos trabajar la memoria de trabajo con tarjetas, ¿vale? Un aspecto muy importante que lo veremos cuando hablemos de memoria y de aprendizaje sería la elaboración de mapas conceptuales o esquemas. Está sobradamente demostrado que la elaboración por parte del alumnado de estos mapas conceptuales ayuda en la retención de la información. También, sobre todo, hablando del control inhibitorio, de esa capacidad de controlar nuestros impulsos, las dinámicas de relajación y de mindfulness pueden ser muy útiles. Podemos también trabajar con dinámicas en las que tengan que respetar los turnos, es decir, trabajos grupales o trabajos colaborativos en los cuales cada uno tenga que respetar el turno de palabra del resto de compañeros. Y luego podríamos llevar a cabo un juego con rompecabezas o adivinanzas.
Aquí os he puesto también una imagen bastante curiosa, que es el conocido test de Stroop. No sé si lo conocéis, pero os lo explico. Le tenemos que pedir al niño que lea el color, que pronuncie el color, no lo que está leyendo. Por ejemplo, vemos que en la primera línea, la segunda palabra, pone naranja. Lo correcto sería que diría negro, ¿vale? Esto es una prueba muy intuitiva y muy sencilla de aplicar que nos dará una información sobre cómo están las funciones ejecutivas de nuestro alumnado. Es decir, debería decir verde, negro, azul, ¿vale? En vez de amarillo, naranja, rojo, las tres primeras palabras. Segunda variable neuropsicológica. Hablaremos de la atención. Hemos visto que había 4 tipos de atención, que por ejemplo nos permite focalizar en una tarea, tener la capacidad de atender a diferentes estímulos, tener la capacidad de inhibir distintos estímulos para centrarnos en la tarea principal, etc., ¿no? Entonces, pautas para los procesos atencionales y cómo puede repercutir en el aprendizaje. Bueno, primero, llevar a cabo dinámicas con diferentes grados de dificultad. Esto hará que cambie la atención de nuestro alumnado. Por ejemplo, si ponemos tareas excesivamente sencillas, el componente motivador desaparecerá y dejará de atendernos, ¿no? Y si ponemos tareas excesivamente complejas, podemos llegar a generar frustración en nuestro alumnado. Entonces, siempre es aconsejable adaptar las tareas al grupo que tenemos enfrente. Emplear diferentes metodologías activas, como puede ser la gamificación, el aprendizaje basado en juego, el aprendizaje por proyectos, los trabajos colaborativos o cooperativos, es decir, hay diferentes metodologías que pueden también captar la atención de nuestro alumnado. Otra pauta muy útil sería buscar la interdisciplinariedad y la globalización, es decir, la conexión entre conceptos del área de matemáticas, del área de lengua, del área de conocimiento del medio, es decir, vincular los contenidos de las distintas asignaturas. O utilizar diferentes materiales sensoriales. Estos serían algunas pautas a nivel general, pero hoy también os voy a dar un consejo que os va a resultar muy útil para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el principio de primacía y recencia. Se han hecho muchos estudios llevados a cabo en el ámbito académico para ver cómo durante una clase evoluciona la atención de nuestros alumnos. Es decir, nuestros alumnos no van a tener siempre el 100% de la atención dirigida a lo que estamos transmitiendo. Y esto precisamente es lo que nos explica el principio de primacía y recencia. Vemos aquí en la diapositiva un gráfico que habla del inicio de la clase, el durante y el final de la clase. Esto se relaciona con el tiempo y con la retención. Es bastante curioso que hoy se haya demostrado que al inicio y al final de la clase es donde tendremos más probabilidades de que el alumnado retenga lo que está aprendiendo. Partiendo de este principio de primacía y recencia que ya está demostrado, vamos a estructurar nuestras sesiones en 3 fases. En una primera fase hablaremos de lo más novedoso e importante que queremos que nuestros alumnos capten. En la segunda fase, que es en el durante, en mitad de la clase, como sabemos que su atención, sus recursos atencionales van a ir decreciendo, plantearemos actividades de carácter práctico, dándoles un mayor protagonismo, un papel activo. Esto logrará que amplíen su atención. Y por último, y esto también está relacionado con la memoria y con la capacidad de retener la información de nuestro alumnado, llevaremos a cabo una dinámica de síntesis de lo que hemos visto, aprovechando el principio de recencia, ¿vale? Insisto, 3 fases, de acuerdo al principio de primacía y recencia. Primero, transmitimos lo más importante. En medio de la clase llevaremos a cabo alguna dinámica de carácter práctico que active a nuestro alumnado, porque su atención estará decayendo. Y por último, una actividad a modo de síntesis o parte final de la sesión. Bueno, la tercera variable neuropsicológica que hemos visto es la memoria. Hemos revisado 2 de los principales modelos teóricos, como puede ser el modelo multialmacén, y a nivel general tenemos que tener en cuenta que para trabajar la memoria nos puede ser útil practicar con dinámicas sensoriales, para esa memoria sensorial que sería la inicial. Ayudan mucho a la retención de información las estrategias mnemotécnicas. Por ejemplo, podemos trabajar asociación de conceptos principales de algunos de los temas con lugares, vincularlos con canciones, con narrativas o con siglas. Podemos utilizar materiales como las flashcards para el entrenamiento de la memoria.
También hay muchos estudios que confirman que llevando a cabo un estudio activo aumenta mucho las probabilidades de retención de información. Esto es, estudiar en 3 fases. Primero, leemos el temario. Segundo, leemos de manera reflexiva, subrayando aquello que es más importante. Y en una tercera instancia, en base a lo que hemos subrayado y extraído, elaboramos un esquema o un mapa conceptual, ¿vale? Ese estudio activo es una técnica muy útil que ayudará a retener la información. Podemos practicar también dinámicas en las que lean un texto y luego deban completar palabras que aparecen en ese texto y que ahora aparecen vacías. Hacer dinámicas de asociación o juegos en los que tengan que relacionar fechas y hechos históricos concretos. Y luego quería mencionar brevemente la teoría del olvido. Un fenómeno que se ha estudiado mucho en el ámbito de la neuropsicología es el olvido del aprendizaje, ¿vale? Y hay estudios que muestran un resultado bastante llamativo, ¿no? Como el que vemos aquí, que habla de que la mayoría de individuos olvida en 48 horas el 75% de lo que ha aprendido ese día. Es decir, lo que aprendemos hoy, en 48 horas, el 75% seguramente lo olvidemos. Y esto está relacionado con la teoría del olvido. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta pérdida del conocimiento? Llevar a cabo refuerzos y repasos cada cierto tiempo. Vemos aquí una gráfica en la que vemos que conforme vamos aplicando cada refuerzo, vamos minimizando enormemente la pérdida de conocimiento, ¿vale? Entonces, otro consejo fundamental es que cada cierto tiempo, cada poco tiempo, relacionéis, presentéis lo que visteis en clases anteriores y hagáis una conexión entre conocimientos. Hagamos ciertos repasos, ciertos refuerzos que minimicen el impacto de este olvido. Cuando hablamos de procesos perceptivos, os he presentado algunas deficiencias o dificultades en lo referido a lo visual y a lo auditivo, ¿vale? Entonces, bueno, desde el centro y como docentes también podemos llevar a cabo ciertas adaptaciones atendiendo a estas problemáticas. Por ejemplo, ante deficiencias o procesos o limitaciones, dificultades en procesos perceptivos visuales, podemos utilizar ayudas técnicas como un software de lectura de pantalla, trabajar con audiolibros, utilizar el lenguaje braille, que es el que utilizan las personas invidentes. También a nivel organizativo de centro podemos llevar a cabo ciertas adaptaciones, ser muy flexibles en los agrupamientos, tener en cuenta la deficiencia que presenta el alumnado para ubicarlo en el aula, es decir, ponerlo más adelante o más atrás, permitirle que se familiarice con el entorno, intentar no cambiarlo en exceso porque ya se habrá familiarizado con el mismo, o también llevar a cabo adaptaciones curriculares específicas. A nivel genérico, podríamos ajustar la temporalización y duración de las actividades, de los exámenes, tratar de priorizar ciertos contenidos o aquellos que son más importantes, o tener en cuenta esto a la hora de llevar a cabo adaptaciones de tipo evaluativo. Y relacionado con los procesos perceptivos auditivos, también hay una serie de ayudas técnicas, las más conocidas serían las prótesis auditivas, pero también como centro y como docentes podemos llevar a cabo adaptaciones en el plano organizativo y curricular. Por ejemplo, en términos organizativos, pues llevar a cabo ayudas visuales, soportes visuales, utilizar tableros de anuncios para presentar la información más importante referida al centro o la clase, utilizar estrategias de comunicación aumentativa, adaptar enormemente su ubicación en el aula. Si llevamos a cabo vídeos, presentaciones, pues utilizar subtítulos. Y desde el punto de vista curricular, podríamos trabajar con una lengua de signos, utilizar sistemas de comunicación complementarios o, sobre todo, una premisa fundamental sería priorizar los recursos de tipo visual para trabajar con este alumnado. Desde el punto de vista de los procesos neurolingüísticos, lo que hemos dicho es que hay una serie de elementos que componen el lenguaje, como puede ser lo fonético o fonológico, lo léxico-semántico, lo morfosintáctico o la pragmática. Nuestro alumnado puede tener dificultades en uno o más de estos componentes del lenguaje. Entonces, me gustaría compartir con vosotros algunas actividades que podríamos llevar a cabo para trabajar cada uno de estos planos o dimensiones del lenguaje. Desde el punto de vista fonético, podemos pedirle a los niños de menor edad que imiten sonidos de animales, que identifiquen sonidos, que sean capaces de discriminarlos o que reproduzcan cierta secuencia de sonidos, por ejemplo, utilizando la percusión corporal.
Desde el punto de vista fonológico, hay juegos muy útiles como darles una letra y que tengan que decir 5 palabras que se inicien con esa letra. Podemos darles imágenes y que tengan que agruparlas según cómo empieza la palabra o cómo termina, ¿vale? Que utilicen los mismos fonemas. También podemos darles una palabra y pedirles que añadan o quiten ciertos fonemas, es decir, una palabra segmentada y que la tengan que terminar o comenzar. Enseñarles a segmentar sílabas, juegos de cadenas de palabras, que tengan que decir una palabra que inicie con la sílaba que ha finalizado la anterior, o mover palabras dentro de una oración. Desde el punto de vista léxico-semántico, podríamos darles una frase sin terminar o sin empezar y que tengan que incluir las palabras que faltan, juegos que impliquen adivinanzas, darles una frase y dentro de esta incluir varias palabras que no tengan sentido y que tengan que eliminarlas, o que tengan que decir palabras relacionadas con ciertos conceptos. Por ejemplo, el color verde, y que tengan que decir 3 palabras relacionadas, como puede ser la hierba o una fruta, como puede ser la sandía, ¿no? Y la estimulación morfosintáctica, en la cual les podemos dar ciertas palabras y que tengan que elaborar una frase completa, por ejemplo, perro y día, y tengan que decir yo salí a pasear por el día al perro, ¿no? Es decir, dándoles solo 2 palabras que tengan que hacer una frase completa que tenga sentido, dinámicas que tengan que seguir ciertos órdenes, trabajar con narrativas, historias o cuentos, les suele gustar mucho, ¿no? Pedirles que tengan que desarrollar o inventar alguna historia, o ordenar frases con palabras desordenadas. Les damos una serie de palabras recortadas y desordenadas y que tengan que agruparlas y ordenarlas dándoles sentido completo a la frase. Y por último, la parte pragmática, que insisto, se refiere a esa capacidad o habilidad, mejor dicho, que tenemos para adaptar nuestro discurso y vocabulario al contexto en el que nos encontramos, pues podremos trabajar desde dinámicas de role-playing, podemos plantearles unas viñetas de cómics donde se dan caras enfadadas, caras contentas y que tengan que poner una frase o escribir una frase que tenga sentido con esa comunicación no verbal, actividades de títeres o marionetas o expresar estados de ánimo. Bueno, estas serían pequeñas pinceladas que creo que os puede servir para trabajar cada una de las dimensiones del lenguaje que podrían estar afectadas en nuestro alumnado. Por último, la última variable neuropsicológica que hemos visto es el movimiento y concretamente hemos hablado de ese desarrollo motor, que sería esa adquisición progresiva de habilidades y destrezas motrices, ¿vale? Puede haber personas que presenten ciertas problemáticas, retrasos o alteraciones en este desarrollo. Entonces, siempre será aconsejable llevar a cabo programas de intervención psicomotriz, porque pueden ayudar a aquellos niños o niñas que tengan problemas, pero también pueden enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de personas que presenten un desarrollo motor normotípico. No olvidemos que, por ejemplo, para la escritura, el control postural, el control del tono muscular, la motricidad fina, la motricidad gruesa, son variables que interfieren, ¿no? Entonces, o la lateralidad, que es las nociones de izquierda y derecha, que son sumamente importantes a la hora de leer, a la hora de escribir o a la hora de calcular, de sumar y restar. Entonces, siempre es aconsejable llevar a cabo una intervención psicomotriz. Pautas generales cuando vayamos a llevar a cabo un programa de este tipo. No olvidar el componente lúdico y motivador. Será mucho más probable que nuestro alumnado participe en las dinámicas si las proponemos de manera lúdica y divertida. Ajustar, cuando hablábamos de atención ya lo decíamos, fundamental ajustar el grado de dificultad de las dinámicas al destinatario o a los destinatarios que tenemos enfrente. Variar en los materiales y en el tipo de actividades para obtener ese componente motivador. Será importantísimo detectar e intervenir de manera temprana. Esto está muy relacionado con un concepto de la neuropsicología que es la plasticidad cerebral, ¿vale? La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad adaptativa que tiene nuestro cerebro y que va disminuyendo conforme nos hacemos más mayores, siendo especialmente crítico los 3 primeros años, porque en esos 3 primeros años la plasticidad cerebral, esa capacidad adaptativa, será muy superior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hemos visto, cuando hablamos de los lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital, que tenían funciones específicas relacionadas con la visión, con las funciones ejecutivas, con el lenguaje, con el habla, con la comprensión lingüística. Entonces,
puede darse el caso que haya niños o niñas que tengan ciertas zonas cerebrales dañadas, ¿no? Gracias a esa plasticidad cerebral, el cerebro puede tener la capacidad de atribuir esas funciones a otras áreas cerebrales. De ahí que sea importante detectar e intervenir de manera temprana. Además de por esta plasticidad, también puede ser muy importante para prevenir que vaya a mayores el problema. Obviamente, si es un programa de desarrollo motor, será fundamental el movimiento y, por tanto, tenemos que tratar de fomentar la participación activa y reducir el tiempo de espera entre actividades. Ser constante en el tiempo, el éxito o la clave del éxito de estos programas es que tengan cierta duración determinada y no se limite a pocas sesiones, y emplear el refuerzo positivo cuando llevemos a cabo las dinámicas, ¿vale? Estas serían algunas pautas a nivel general. Pautas a nivel específico. Bueno, cuando hablamos de desarrollo motor, vemos aquí algunas de las principales dimensiones relacionadas con el desarrollo motor, como puede ser la motricidad gruesa, la coordinación, la motricidad fina, la lateralidad, el esquema corporal o el tono muscular. Bueno, pues para cada una de estas dimensiones, en las cuales el alumnado puede tener dificultades, pues podemos proponer actividades concretas. Por ejemplo, en motricidad gruesa, pues podríamos plantear juegos que impliquen habilidades motrices básicas, como pueden ser los lanzamientos, las recepciones, los saltos o la carrera. Cuando hablamos de coordinación, podríamos plantear dinámicas de coordinación general, que están muy relacionadas, por ejemplo, con los deportes, o dinámicas de coordinación oculomanual, ¿vale? Relacionadas con esa coordinación ojo-mano, que será tan importante que el alumno desarrolle cuando se inicie en el proceso de escritura. El esquema corporal, que ya hemos comentado hoy, que es esa representación mental del cuerpo, podemos trabajarla a través de juegos como Simón dice, ¿no? Simón dice que levantes la mano izquierda, entonces tenga que levantarla. Podemos pedirle que se señale e identifique partes del cuerpo. Una prueba muy intuitiva que nos permite conocer cómo de desarrollado está el esquema corporal es el dibujo de la figura humana, es decir, pedirles que se dibujen en un papel. De esta manera, según la proporcionalidad del dibujo o la precisión en el mismo, pues nos dará pistas útiles e interesantes de cómo de configurado y desarrollado está su esquema corporal. La lateralidad, que se refiere a esa preferencia o dominancia manual y podal, referida al pie, será importantísimo que la adquiera y la estructure, la tenga desarrollada, consolidada cuando se inicie en el proceso escritor. La motricidad fina, que se refiere a ese movimiento de dedos, movimiento de pequeños grupos musculares de manos de manera muy precisa. Podemos hacer juegos en los que tengan que meter monedas en una hucha, que tengan que rasgar papeles, estrujarlos, actividades de modelado de plastilina o con arcilla, que tengan que enhebrar una aguja. Bueno, hay multitud de dinámicas para trabajar la motricidad fina. Bueno, pues se me ocurre, actividades con avalorios también puede ser muy útil. El equilibrio, aquí hablaríamos, por un lado, del equilibrio estático, que se refiere a mantener nuestro centro de gravedad estable estando quietos, o dinámico, que sería aquel equilibrio que interfiere cuando, por ejemplo, estamos saltando o estamos corriendo. Bueno, pues en el momento en que les pedimos que se pongan a la pata coja, proponemos un juego como puede ser las estatuas, que tengan que adoptar una posición determinada y permanecer quietos cierto tiempo. O en el momento en que proponemos una dinámica de saltos, que tengan que saltar y caer con un pie u otro, estaremos trabajando el equilibrio dinámico. Y por último, el tono muscular, que se refiere a ese control tónico, que es ese grado de tensión y contracción muscular, clave cuando adoptamos una postura o cuando llevamos a cabo un movimiento. Bueno, pues también es otra variable que conviene que tengamos trabajada para contribuir al desarrollo motor de nuestro alumnado. Llegamos a la parte final de la clase, a este último punto, a este cuarto punto, en el que vamos a hablar de la escritura, ¿vale? Obviamente, aquellos docentes que se impartan clase en etapas iniciales les resultará de especial utilidad. Por ejemplo, tened en cuenta que el proceso escritor debe iniciarse entre los 5 o 6 años y a los 7 debería estar consolidado, pero también puede ser útil para profesorado de etapas posteriores. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos encontremos con alguna de las problemáticas de escritura que vamos a ver hoy, como son la disgrafía o la disortografía. Cuando hablamos de escritura, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una habilidad compleja
que es muy difícil que el alumno adquiera y que además no responde al desarrollo ontogenético. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano no está preparado neuronalmente para el aprendizaje de escritura, como sí podría estar preparado para la adquisición del lenguaje oral, de la comunicación oral, ¿vale? Entonces, esto hará que sea muy difícil que lo adquiera. A esto hay que sumar que se trata de una habilidad multidimensional. Esto es, que implica aspectos visuales, perceptivos, aspectos de orientación espacial, distribución en el espacio, en este caso en el papel, aspectos puramente motrices, como puede ser la postura o el agarre, aspectos lingüísticos, es decir, es una suma de procesos que, habiendo un problema en alguno de ellos, será muy probable que repercuta en el proceso escritor. A esto hay que añadir que, como hemos visto anteriormente, cada zona del cerebro tiene una función específica, por tanto, podríamos entender y deducir que hay múltiples zonas cerebrales implicadas en el proceso escritor. Otra premisa sería que cuando el niño o niña se inicia en el proceso escritor tenga consolidada su lateralidad manual. Esto va de los 4 a los 7 años. Cuando hablamos de lateralidad manual, podríamos distinguir 3 fases. Fase de indefinición, que va de los 0 a los 2 años, en la cual el niño utiliza de manera totalmente indistinta ambas manos. Fase de alternancia, que iría de 2 a 4 años, en la cual el niño o niña sigue utilizando ambas manos, pero ya hay ciertas preferencias y una mayor destreza en una de ellas. En el momento en que detectemos cuál es su lateralidad manual, deberemos estimular para que la adquiera, ¿no? Esto se consolida entre los 4 o 7 años con la llamada fase de automatización, ¿vale? De los 4 a los 7 años, el niño acabará por establecer de manera definitiva su dominancia manual. Cuando hablamos también de escritura, el objetivo último será lograr la automatización del proceso escritor. En una fase primitiva o prematura, el niño pone toda su atención en agarrar el lápiz correctamente, pone toda su atención en llevar a cabo el trazo, en no salirse del papel, es decir, en aspectos vinculados con el movimiento de la escritura. Ejercer la presión correcta, si presionamos en exceso romperemos el papel, si no presionamos lo suficiente no se marcará, ¿vale? Conforme vamos entrenando la escritura, lograremos automatizarla. ¿Y esto qué implicará? Que podrá dirigir su atención a aspectos de orden superior, como puede ser la ortografía, la coherencia de lo que estamos escribiendo, el uso de comas y puntos, ¿vale? Entonces, será fundamental para consolidar el proceso escritor que el niño automatice el movimiento. Y a la hora de evaluar cómo el niño escribe, siempre es aconsejable utilizar estas 3 pruebas. Una prueba de copia, por ejemplo, a través de un folio le damos algo impreso y que lo tengo que escribir, o de la propia pizarra. Otra prueba referida a un dictado en el que leemos lo que queremos que el niño escriba. Y por último, una tercera prueba que es de escritura libre, en la cual, pues bueno, se le puede pedir que escriba 10 líneas sobre cierta temática. ¿Y por qué es recomendable hacer estas 3 fases o estos 3 tipos de evaluación? Bueno, pues porque se ha demostrado hoy que para cada una de ellas se activan más o menos diferentes zonas cerebrales y porque además hemos visto que es una suma de procesos. Si, por ejemplo, hay niños, niñas que tengan un proceso visual alterado, puede ser que el dictado lo hagan peor que la escritura libre. Entonces, siempre para obtener una información global y completa de cómo el niño o niña escribe, es aconsejable llevar a cabo estas 3 pruebas de copia, dictado y escritura libre. Cuando estamos haciendo estas pruebas, ¿qué debemos observar como docentes? Bueno, lo primero, su postura corporal, ¿vale? Que se tenga una distancia suficiente de la mesa. Debemos observar el agarre, ¿vale? Hay una transición, hay una evolución del agarre, que sería la siguiente. De un agarre palmar cilíndrico, que sería este que vemos aquí, pasamos a un agarre digital pronado, que sería este que vemos aquí, para finalizar el agarre trípode, que sería la utilización de estos 3 dedos, estos 2 en forma de pinza y este en forma de apoyo, ¿vale? Este sería el agarre correcto que queremos que nuestro alumnado adquiera a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque con este agarre palmar cilíndrico difícilmente será capaz de regular la presión, no habrá una fluidez en el movimiento de muñeca que sí que tendrá con el agarre trípode, ganando en velocidad, direccionalidad y reduciéndose la fatiga a la hora de escribir, ¿vale? Entonces el objetivo es que adquiera ese agarre trípode.
Otros aspectos que debemos observar mientras el niño o niña escribe: su tono muscular. Si presenta una excesiva tensión muscular, que sería una hipertonía; si presenta una flacidez muscular o una hipotonía, que le dificulta mantener sentado. Debemos observar la presión que ejerce a la hora de escribir, ¿vale? Una presión suficiente para que se marque, pero que no se rompa el papel. Podemos observar cómo utiliza su mano no dominante para sujetar el papel. Debemos valorar la disociación de movimientos, que es esa habilidad que permite mover de manera independiente cada segmento corporal. Es decir, se trata de que el niño sea capaz de mover de manera independiente el hombro respecto al codo, respecto a la muñeca. Y luego, otro elemento que nos dará pistas sobre cómo el niño escribe es la predisposición hacia las tareas escritas. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues porque presumiblemente un niño que tenga dificultades a la hora de escribir mostrará un rechazo hacia las tareas escritas que no mostrará aquel que tenga la escritura adquirida y automatizada. Entrando ya más en aspectos propiamente de contenido, lo anterior se refiere a la forma, la postura, el agarre, su conducta. También podemos valorar y debemos valorar aspectos de contenido, como son la legibilidad de lo que está escribiendo, la presencia de errores ortográficos, que confunda tiempos verbales, que use de manera errónea signos de puntuación, la linealidad del texto, que no escriba en dirección ascendente ni descendente, que respete siempre los márgenes de la hoja, que siempre escriba de izquierda a derecha, que no presente borrones ni tachones en exceso, que haya una coherencia de lo que está escribiendo, la velocidad a la hora de escribir. Esto también está muy relacionado con la automatización. Cuando el niño logra automatizar el movimiento, pues escribirá de manera mucho más rápida y con menos fatiga. Y luego el vocabulario que tiene adquirido y que es capaz de utilizar a la hora de escribir. Por último, y ya con esto vamos a acabar la clase de hoy, os quiero presentar dos problemas específicos que nos podemos encontrar en un aula referido al proceso escrito, ¿vale? Hablaremos de la disgrafía y de la disortografía. La disgrafía se refiere a la forma en la que el niño escribe y la disortografía se refiere al contenido de lo que está escribiendo. Siguiendo esta clasificación básica, podríamos hablar de disgrafías que afectan al sistema alográfico, que afectan al sistema grafomotor, o disgrafías de tipo mixto, ¿vale? Aquellas que afectan al sistema alográfico sería que utiliza de manera errónea o confusa mayúsculas y minúsculas, que pasa a escribir de letra cursiva a letra imprenta, y que afecta al sistema grafomotor. Podríamos encontrar diferencias en el tamaño de letra, escribe muy grande o muy pequeño, no respeta los márgenes, escribe de manera ascendente o descendente. Y por último, un tercer tipo de disgrafía, que es la de tipo mixto, en la cual se combinan ambas, ¿vale? Presenta errores en cuanto al sistema alográfico y errores en cuanto al sistema grafomotor. Mientras que la disgrafía son errores de forma, la disortografía se refiere a errores de contenido. Y aquí vemos 4 de estos tipos de disortografía que nos podríamos encontrar. Por ejemplo, la temporal o perceptiva. Omite letras, sílabas o palabras completas, añade o adiciona letras o sílabas a palabras, invierte ciertas letras o sílabas, por ejemplo, escribe los en vez de sol. También podríamos hablar de tipo visoespacial, que confunde ciertas letras, como puede ser la B y la D o la P y la Q. La expresiva, en la cual pues, se comete errores de género, de masculino o femenino, errores de número en cuanto a singular y plural, errores en el uso de tiempos verbales o de signos de puntuación, y luego errores ortográficos, que suelen ser los más frecuentes, los de omisión de la letra H, o que confunda Gs, Js, Bs y Vs. Y ya con esto acabamos algunos ejemplos visuales de lo que acabamos de comentar. Por ejemplo, aquí vemos un texto donde la legibilidad es muy complicada, vemos que no respeta del todo la linealidad. Por ejemplo, aquí vemos ciertas faltas de ortografía. Por ejemplo, vemos que pone juego en vez de juego. Esto es una disortografía de tipo ortográfico que confunde Gs y Js. Vemos también que cambia la linealidad, vemos que confunde singulares y plurales. Aquí, por ejemplo, vemos también ciertos errores ortográficos, por ejemplo, el capitán, que faltaría la tilde en la A.
Ayer confunde la doble L con la Y, respondió, omite o falta la tilde. Bueno, hay varios errores, ¿no? El uso de mayúsculas, por ejemplo, vemos después de destapó, que la S la pone en minúscula cuando debería ponerla en mayúscula. Y luego aquí tendríamos otro ejemplo. Por ejemplo, omite la H en hermano. Me gusta los perros. Hay un error ortográfico en el uso de singulares y plurales. Hoy omite la H. Añade o adiciona alguna letra. Por ejemplo, viernes añade la E de manera errónea. ¿Vale? Entonces, estos serían algunos ejemplos visuales de disgrafías y de disortografías. Bueno, y con esto hemos acabado la clase de hoy, la clase magistral. Espero que os haya gustado y que os enriquezca en el ámbito profesional, ¿no? Y que os permita, pues, detectar ciertos problemas o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.